Muy buenos días, hermanos. Paz y bien y santa alegría en el gozo del Señor. Una vez más estamos aquí reunidos un sábado más para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que nos regala un día bellísimo, hermoso, lleno de su amor, como siempre, lleno de sus bondades, de sus misericordias. Así que su hermano en Cristo, Harry Martínez, les da la bienvenida de parte de la Escuela de Evangelización, de la cual hoy tenemos un temazo precioso, hermosísimo, y que va a ser conducido por nuestro querido hermano de comunidad, Eddie. Así que le doy la bienvenida a Eddie. Paz y bien y santa alegría, mi hermano. Buenos días a todos, hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta catequesis sobre este maravilloso sacramento como lo es la Eucaristía. Hermanos, vamos a disponernos para dar inicio como Dios manda, invocando la santa presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta jornada, este trabajo y todo lo que aquí se diga y se dé, sea para la honra y gloria de Dios. Que sea en honor a nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida, su sangre, su carne, para la salvación de los hombres. Que nosotros seamos hombres y mujeres que reconozcamos la presencia real de nuestro Señor en el pan eucarístico. Que seamos adoradores, que alabemos a Cristo vivo, que seamos verdaderos testigos de su mensaje y de su palabra. Todo esto lo pedimos por Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Espíritu Santo, amén. Denme un segundito, hermanos. Muy buenos días a todos. De verdad para nosotros es un placer poder contar con ustedes. Comentarles rápidamente de que estos tres temas están insertos dentro de un gran bloque de estudio que estamos llevando aquí en la escuela. Estamos llevando el módulo 2 del curso de Apologética Católica. Y la primera parte de este módulo 2 fue María y la segunda parte de los sacramentos. Antes ya vimos los sacramentos de reconciliación y el sacramento del bautismo. Ahora nos toca abordar el sacramento de la Eucaristía. Este tema se va a dividir en tres. Hoy vamos a ver la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Luego vamos a ver lo que conocemos, la Pascua eterna. Y después vamos a ver la liturgia y la Eucaristía. Entonces, estos tres grandes bloques, estos tres temas, tienen un contenido que nos tiene que ayudar a tres cosas. El objetivo es sacar a cada uno de ustedes con un panorama diferente de lo que han creído que es la Eucaristía. Y lo primero que vamos a pretender es que ustedes sepan y tengan la certeza que Cristo está presente y real en el pan consagrado, para que nosotros le demos el verdadero valor salvífico que tiene, para que nosotros nos demos cuenta de que delante de nosotros está Dios vivo en ese pan eucaristizado. Luego, lo segundo es de que seamos verdaderos adoradores de Cristo Eucaristía. Seamos necesitados de su presencia. Y tercero, vamos a hacer algo muy interesante porque vamos a conocer cuál es el valor litúrgico y el valor de oración que tiene la Eucaristía para cada uno de los cristianos. Muy bien, vamos a arrancar entonces con la primera presentación y nuestro santo patrono San Juan Pablo II nos regaló un documento que se llama Eclesia Eucarística o Iglesia Eucarística en el año 2013. Y entonces comienza siendo
una aseveración muy importante para todos los cristianos y nos dice que la iglesia vive de la Eucaristía. De esta afirmación, San Juan Pablo II nos dice que el nuevo pueblo de Dios, la iglesia peregrina, es su alimento es la Eucaristía. No hay ninguna devoción, no hay ningún tipo de advocación, no hay nada que usted puede hacer que pueda superar a la Eucaristía. Usted puede pertenecer a la comunidad más pujante cristiana que pueda haber en este momento. Usted puede tener el apostolado más maravilloso que pueda tener en este momento. Usted puede tener cualquier cosa, pero si usted no tiene a la Eucaristía como base principal, usted no tiene nada. Dice Juan Pablo II, nuevo pueblo de la nueva alianza peregrina hacia la patria celeste. Nosotros hemos recibido el don de la Eucaristía, el nuevo pueblo, la nueva alianza, única alianza en el Antiguo Testamento, es en definitiva la ruta segura para la peregrinación hacia la patria celeste. Luego también nos dice que la Eucaristía es fuente y cima de toda vida cristiana. Nosotros, sin Jesús, Eucaristía, hermanos, no somos nada. No somos nada. Entonces, para tener una relación con Cristo Eucaristía necesitamos hacer tres cosas. La participación en la Sagrada Eucaristía, la visita frecuente al Santísimo Sacramento. Además, también necesitamos un tercer elemento, la participación en la hora santa, o sea, momento de adoración eucarística. Momento de adoración eucarística. ¿Por qué San Juan Pablo II dice fuente y cima de toda la vida cristiana? Porque él también afirma lo siguiente: contiene todo el bien espiritual de la iglesia, Cristo mismo. Apague y vámonos, hermanos. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual que necesitamos, ¿verdad? La Eucaristía tiene todo aquello que verdaderamente nos va a liberar, a sanar, a curar cualquier cosa que necesitemos de Dios. Ahí está todo el bien espiritual. Pero a veces nosotros buscamos donde no se nos ha perdido y buscamos otros elementos que no tienen el verdadero bien que nos viene de Dios a través de la Eucaristía. Ahora bien, ¿qué sucede? Nosotros los cristianos hemos abandonado casi de manera total el culto de la adoración eucarística. Y ciertamente, hermanos, ¿cómo le puedo yo hablar a una persona de que Cristo está vivo y que nos salva a nosotros si yo no participo, no lo visito y no me hago uno con él? O sea, no participo de la celebración eucarística. Y es que también, hermanos, vamos a la otra realidad. Y la otra realidad nos marca algo muy interesante: comprensión muy limitada del misterio eucarístico. Muchos de los cristianos católicos o que se identifican como tal, como cristianos y católicos, no conocen la Eucaristía. No conocen sus bases bíblicas. No conocen su concepción teológica. No la conocen. Entonces, voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer una escuela de padres, ¿verdad? Vamos a hacer una escuela de padres, pero le hablamos de cualquier cosa, pero no del sacramento que va a recibir su hijo. Entonces, a la hora de llegada, están alistando al chiquito para la primera comunión, muy guapo el chiquito, con todo, con saquito, con la corbatín y toda la carambada, y resulta que ese padre de familia le dice: uy, qué bueno, mi amor, hoy vas a recibir la galletita. Esa es una realidad, hermanos.
hoy vas a recibir la galletita, porque el conocimiento sobre las bases de la Eucaristía no lo tenemos. Y hermanos, es una de las causas por la cual la gente no se acerca con confianza a los sagrarios. Varios hermanos convertidos católicos casi siempre tienen la misma. Cuando yo me hice católico, yo no quería sacar, personalmente conocí a uno que me decía, hey, mi hermano, es más, el padre me echaba de la sacristía. Y la única alternativa que me quedó fue decirle al padre, padre, no me pague, pero deme la oportunidad, por favor, se lo suplico, de ser el sacristán de su iglesia. No me pague. Pero el objetivo de él era estar cerca de Jesús Eucaristía. Pero él me decía algo, me decía, Eddie, pero ¿sabes cuál es? Yo sé que Cristo está real y presente ahí, en esa hostia consagrada, pero a mí me llama la atención de que son poquísimos los cristianos católicos que tenemos conciencia de que Cristo está presente en la hostia sagrada. Y más me revuelve el estómago, me dice, cuando yo veo la actitud de los cristianos católicos que asistimos a los diferentes momentos de celebración. Misa, horas santas, bautizos, funerales, etcétera. Entonces, a veces, hermanos, esas situaciones a nosotros se nos presentan muy frecuentemente por la falta de comprensión o la comprensión muy limitada del misterio de Jesús. Seguimos adelante. Y entonces, hermanos, vamos a entrar a la parte bíblica y vamos a empezar a hablar de la Sagrada Escritura. Hay un elemento muy importante que nosotros debemos de comprender y entender, y es que en muchos lugares, hermanos, y muchos teólogos niegan de que Jesús se haya hecho hombre. Y la palabra de Dios nos dice en el prólogo de Juan que en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Y Dios estaba en la palabra. Pero ya después Juan nos hizo carne. O sea, aquel que habíamos mencionado en el principio como palabra que era Dios, ahora el verbo de Dios, el Hijo de Dios, se hizo carne. Jesús entonces, hermanos, toma una condición humana sin abandonar su condición divina. Y entonces aquí estamos presentes ante un misterio en el cual Jesús es un verdadero Dios y un verdadero hombre. Y este mismo Jesús es el que va a tomar la apariencia de pan y vino. Vean qué interesante. Uno de los principales dogmas de la Iglesia Católica, definida en varios concilios, Éfeso, Constantinopla y otros más, hablan de la famosa unión hipostática, en el cual se define que Jesús era verdadero Dios, verdadero hombre. Pero ahora este Dios hombre lo tenemos nosotros presente en la Eucaristía, en la forma de pan y vino, que son las materias que utiliza la Iglesia porque Cristo así lo quiso, utilizar pan y vino para que supiéramos que Él está ahí presente en esa materia. Muy bien. Vamos a la siguiente. Harry, las estás pasando las filminas. Ninguna han pasado. Bueno, tenemos algunas dificultades con la presentación el día de hoy. Ok, entremos en materia. ¿Por qué nosotros la iglesia decimos, estoy en la 4? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28, lo siguiente.
Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se lo pasó diciendo: tomen y beban todos de ella. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por una muchedumbre para el perdón de los pecados. Vamos a ir por partes, hermanos. Jesús está en medio de una cena. Jesús está en medio de una cena. Está en medio de un ritual litúrgico. Y esto es algo importante que lo entendamos, porque eso lo vamos a ver con muchísima claridad la próxima semana. Está dentro de un ritual litúrgico, un ritual que se ha celebrado en el pueblo judío durante miles de años, ¿verdad? Y que en este momento Jesús está celebrando una liturgia. Y es en el momento en que Jesús toma el pan y dice: toman y coman. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. El pan que tiene en sus manos, el pan que ha bendecido, porque el texto lo dice, pronunció la bendición, lo partió. ¿Qué partió? El pan. Lo dio, o sea, lo repartió a sus discípulos diciendo: tomen y coman. Esa es la primera acción que vamos a determinar. Viene a continuación lo siguiente, una acción de determinación, porque él determina que ese pan es su cuerpo. Esto es mi cuerpo. Ojo, esto, el pan, es, verbo ser, mi cuerpo. Mi cuerpo, hermanos. No está diciendo se simboliza, se va a aparecer. Piensen, imagínense. No está utilizando ninguna de estas palabras. Todos son verbos determinativos. Esto es mi cuerpo. Esto que tengo en mis manos es verdaderamente mi cuerpo. Abro paréntesis. Cuidado con el abuso litúrgico, y espero que tengamos la valentía de denunciar a cualquier sacerdote que se le ocurra decir: tomen y coman todos y todas. Cuidado, es un abuso litúrgico. Y el sacerdote que lo haga, por favor, con la caridad que se requiere, se le invita a que no cambie las palabras de Cristo, mucho menos las palabras consagratorias. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: toman y beban todos de ella. Esto es mi sangre. Nuevamente empieza a utilizar dar gracias. Hay una acción de bendición, hay una acción de gracias, y definitivamente viene la segunda acción, en la cual determina que la copa de vino es su sangre. Sangre de la alianza, que es derramada para una muchedumbre para el perdón de sus pecados. Porque la acción que él está haciendo tiene un sentido. Tiene el sentido. Por eso es importante, hermanos, que también comprendamos que el sacramento de la Eucaristía está incrustado en un ritual de alianza. Por eso también es definitivo que esta alianza tiene que caminar. Vamos a la siguiente. Dicen los hermanos separados que Cristo no pudo haber cambiado el pan y el vino en su cuerpo y sangre porque él estaba presente. Y además, luego de la bendición sobre el pan y el vino, volvió a llamar al vino jugo de la vid. Entonces, hay una serie de objeciones que no solamente son esas, porque ellos hablan de que es simbólica, no estaba hablando de manera
estatua, que no estaba haciendo, no lo estaba haciendo para que lo entendieran de esa manera. Pero entonces vamos a explicar qué es lo que realmente sucede en el momento en que se transforma el pan en la sangre. Perdón, el pan en la carne, el vino en la sangre. Y hay dos maneras de entenderse. Voy a explicar la parte católica y voy a explicar lo que algunas iglesias primitivas llaman consubstanciación. Muy bien. El milagro, porque eso es un milagro, es acción del Espíritu Santo. Por eso es de que el sacerdote invoca al Espíritu Santo, impone sus manos para que ocurra un milagro. Delante de nosotros ocurre un milagro cuando el sacerdote impone sus manos sobre las materias del pan y el vino. Y ese milagro nosotros lo llamamos transubstanciación, que es el cambio de sustancia, es decir, que toda la sustancia del pan se convierte en el cuerpo de Cristo y que de la misma manera sucede con el vino. Toda la sustancia del vino se convierte en la sangre del Señor. Toda la sustancia. Por eso, abro paréntesis, cuando nosotros recibamos la Eucaristía y nos las coloque el ministro en la mano, por favor, hermanos, tómela con toda la reverencia del mundo y fíjese que no le quede ninguna partícula en su mano para que no se haga usted esto, ¿verdad? Para que usted no haga esto, porque toda la sustancia se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Tengamos cuidado a la hora de comulgar. Aquí voy a irles dando tips para que nosotros entremos en conciencia. Entonces, los protestantes primitivos, me refiero a las iglesias anglicanas, presbiterianas y otras más, que ellos hacen una simbología de la Eucaristía, ellos llaman a lo que nosotros llamamos transubstanciación, ellos lo llaman consubstanciación. ¿Y qué significa para ellos? Que no existe un cambio de sustancia, sino que el cuerpo y la sangre del Señor se comen y se beben bajo el pan y el vino, es decir, en la Santa Cena. Y todavía está presente y el pan y el vino. O sea, no ocurre ningún milagro. Solo lo invitan a uno a pensar de que ahí está Cristo, ¿verdad? Que pensemos que pan y vino se convierten en carne y sangre de Cristo. Obviamente, la iglesia pues no opina eso. Pero bíblicamente hablando, hermano, escriturísticamente hablando, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a irnos, por favor, a Juan capítulo 6, versículos 48-50. Juan capítulo 6, versículos 48 al 50. Y aquí vamos a desglosar, hermanos, todo el evangelio de Juan en esta parte, en este capítulo 6, porque es importante. Previo a Juan capítulo 6 ocurrieron dos cosas importantes. Cuando nosotros hacemos una clasificación de los milagros de Jesús, nosotros vamos a tener, denme un segundito, por favor. Nosotros vamos a tener, hermanos, varios elementos importantes. Vamos a tener milagros de tipo de materia, de tipo espirituales, de sanación, y así los podemos clasificar. Y resulta, hermanos, que en Juan capítulo 6, en el puro inicio, se da un acontecimiento. Se da un acontecimiento muy interesante. Dos milagros sobre naturaleza, fuertes. Cuando Jesús manda a detener la tormenta.
El otro milagro que ocurre es la multiplicación de los panes. Ojo, en este último, yo he escuchado muchos teólogos decir, es que, vean, el milagro de la multiplicación de los panes, la verdad es que no se dio. Es que no sabemos si realmente, o sea, empiezan a poner en tela de duda lo revelado por Dios. Así que ojo con ese tipo de comentarios. Pero a continuación viene el discurso eucarístico más claro y de mayor referencia que podemos encontrar. Y tenemos Juan capítulo 6, versículo 48 al 50. Este discurso nos va a enseñar cuál es la intención de Jesús, qué es lo que quiere Jesús. Y dice lo siguiente. Inicia el texto que tenemos en la pantalla diciendo, yo soy el pan de vida, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para quien lo coma no muera. Desglosemos. Arranquemos con la primera expresión. Yo soy. Hermanos, el nombre que fue revelado a Moisés en el monte Sinaí es, y si me preguntan cómo te llamas, ¿qué les digo? Diles que yo soy. Ahí tenemos delante el nombre de Dios. Ojo, Jesús en su discurso dijo 7 yo soy. Yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el agua, yo soy la luz, yo soy el pan de vida. 7 formas en las cuales él utilizó el nombre de Dios para decir que era cada una de esas cosas. ¿Verdad que no? Tampoco la escritura dice o dijo, yo soy la puerta y él estaba tocando una puerta. Tampoco lo dijo de esa forma. Tampoco estaba tocando la vid. Pero sí que dijo, yo soy el pan de vida. Y recordemos que en Mateo 20, 26, 28 dice, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo. Objeto en sus manos, el objeto lo tuvo en sus manos y él había declarado que era el yo soy el pan de vida, es el pan. Es el pan, hermano. Ahora bien, hace una analogía del maná con este nuevo pan. ¿Qué dice? Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Hermanos, qué interesante. Quien come de ese pan no muere, porque es el pan bajado del cielo. Pero es un pan diferente al maná. El maná es un pan que alimenta el cuerpo, ciertamente, pero el pan que ofrece Cristo es el que alimenta el alma, el que nos garantiza vida eterna. Seguimos adelante. Dice Jesús, yo soy el vivirá para siempre. Anotemos las promesas que Cristo hace cuando uno come Eucaristía. Ahí tienen una promesa. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Primera promesa. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne. Y lo daré para mi vida, para la vida del mundo. Ojo, el pan
que yo le voy a dar es mi carne. Mi carne. No digo se parece, se simboliza, se asemeja, imagínese, piense. No, es mi carne. Y lo daré para la vida del mundo. Esa carne, ese pan lo va a dar para que todos vivamos. Ojo con lo que viene. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. No tienen vida en ustedes. Hermanos, es claro, preciso y conciso Cristo al hablar. No deja ninguna duda. De hecho, Jesús, cuando utiliza esta expresión, en verdad, es porque está reafirmando una verdad que se está diciendo, para que no quede ninguna duda, para que no quede ninguna endija o ningún portillo, nada. Es para que creamos que verdaderamente la carne del Hijo de Dios está en ese pan y que lo vamos a consumir y vamos a tener vida para siempre. Entonces, en las traducciones, hermanos, que es muy importante hablar de las traducciones, la primera vez que Jesús está hablando de comer su carne, de alimentarse, de ingerirlo, utiliza una palabra griega que se escribe o se pronuncia como fago. Entonces, Jesús está hablando de comer, de alimentarse, de ingerir. No está hablando de simbología, no está hablando de apariencia, no está hablando de que se asemeje, no, está hablando de que ese pan es su carne y hay que comerlo, hay que alimentarse y hay que ingerirlo. O sea, en la traducción griega utiliza la palabra fago, pero como los judíos están, que no comprenden, los judíos están enredados con el discurso, están extrañados, no entienden, ¿verdad? Entonces Jesús reafirma la enseñanza y cambia la palabra fago y ahora ya no la utiliza, ahora utiliza otra, trogon. ¿Qué significa esta palabra? Comer, morder, masticar, triturar con los dientes, es agarrar el pedazo y masticarlo, roerlo, comerlo, morderlo. Así, hermano, para que les quede claro, Jesús les dijo en esos términos, no me entienden, comprendan que lo que les estoy diciendo es que me tienen que comer, morder, masticar, triturar con los dientes. Por eso él cambia la palabra fago y utiliza la palabra trogon. Y eso lo vamos a encontrar en las traducciones griegas. Juan capítulo 6, versículos 54 al 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré el último día. Segunda promesa, resurrección en el último de los días. Primera promesa, vivir para siempre. Segunda promesa, resurrección. Hermanos, esto es como el martillo, apunte cincelazos. Ustedes van a entender que Cristo está hablando de que su carne es ese pan y su sangre es ese pan. Por eso ese vino. Por eso es que Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. En esta expresión va acompañado de una promesa maravillosa, la resurrección prometida a todos aquellos que comulgamos. Y continúa, porque mi carne es
verdadera, dice, comida. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Tercera promesa. Usted permanece en Cristo y Cristo permanece en usted. Entonces, ¿cómo se puede cumplir esta promesa? Cuando yo como la verdadera comida, cuando yo bebo la verdadera bebida, que es la carne y la sangre de Cristo en el pan y en el vino consagrado. Entonces, hermanos, estamos de frente ante un misterio maravilloso y fantástico. Y estamos de frente a tres promesas a todos aquellos que tengan fe en el que Cristo está verdaderamente presente en el pan y en el vino, que son su carne y su sangre. Juan capítulo 6, versículo 66 dice, desde ese entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Todos aquellos que no entienden y que han negado la Eucaristía simplemente no pertenecen al pueblo de Cristo. Lo dice Juan capítulo 6, versículo 66. Y a veces a nosotros que nos tiene duda, Jesús nos dice a nosotros como le dijo a Pedro, a los 12. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también ustedes quieren mancharse? ¿También ustedes tienen dudas de mis palabras? ¿También ustedes creen que yo les hablé de manera simbólica? Vean, hermanos, se lo voy a poner en este contexto. Había ocurrido el milagro de la multiplicación de los panes y la gente estaba como loca y querían volver rey a Jesús. Y la gente le gritaba, Señor, danos de ese pan, qué maravilla. Y ahí es donde se desarrolla este discurso. Pero ya cuando Jesús dice que tienen que comérselo, que tienen que bebérselo, la gente pensó, uy, este muchacho se volvió loco. Nos está proponiendo canibalismo. Nos está proponiendo que lo comamos, que nos comamos su carne. No, 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 no. Nos vemos. Y lo abandonaron, se fueron. No continuaron con él porque no tuvieron fe y no comprendieron el mensaje. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo peligroso? Pero entonces es aquí cuando encontramos esa expresión de Pedro. Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y nosotros si creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hermanos, Pedro reafirma la fe de los hermanos de sus discípulos. Pedro le reafirma la fe delante de Jesús. Inspirado Pedro, obviamente, por el Espíritu Santo, dijo esas palabras. Incluso, si ustedes continúan leyendo el texto, ahí Jesús le va a decir, eso se lo reveló mi Padre. Eso no vino de vos. Sin embargo, te lo dejo pasar. Pero antes de eso, a Jesús no le importó perder una iglesia de 5,000 personas. Si a esos 5,000 hombres le agregamos sus esposas, sus hijos y todo lo demás, fácilmente en ese lugar habían alrededor de unas 10,000, 12,000 personas. Y todos se fueron. Y Jesús se quedó con sus 12. Por eso dice Juan 6:7. Entonces Jesús dijo entonces a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Oigan, qué palabra más ruda las de Jesús. Si quieren irse, váyanse, no hay ningún problema. Pero lo que he dicho es verdad. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último de los días. No hay equivocación en esas palabras. Seguimos adelante. Hermanos,
La iglesia primitiva, la iglesia de los primeros siglos, la iglesia que caminó con los apóstoles después de que Jesús subió al cielo y que instituyó nuevos obispos, nuevos sacerdotes, porque la iglesia iba creciendo. ¿Qué hacía la iglesia? Hechos capítulo 2, versículos 42 dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Abro paréntesis, hermanos. Si usted no se forma, se deforma. Si usted no se forma, usted tiene la excusa perfecta para salirse de la iglesia porque usted empieza a creer en la iglesia que usted cree, pero no en la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo está fundamentada, hermanos, en el magisterio de la iglesia, en la escritura y en la tradición de los apóstoles. Hay una expresión que a mí me preocupa cuando un cristiano católico dice, es que yo ya sé eso. Yo me pregunto, mi hermano, ¿estás seguro que tú sabes? No es cuestión de saber, es que lo que tú sabes lo pongas en práctica. Y viene de un pronto a otro, te agarra un hermanito protestante y te dice, Éxodo 24, no te harás imágenes. Y ustedes tienen imágenes. Y ahí, hermanos, ¿dónde está lo que sabías? Le empezó a temblar las canillas, ya no pudo dar respuesta de su fe, ya no pudo dar razón de su fe y se cayó al piso. Y de repente le va a salir un teólogo católico de esos que andan tergiversando la doctrina de la iglesia y diciéndole, es que no estamos seguros de lo que Jesús dijo porque no había grabadora y entonces ya empiezo a dudar del. Cuando usted encuentre a un sacerdote que niegue el purgatorio, el infierno, que niegue dogmas de fe de la iglesia, hermanos, quítese de ese sacerdote y recurra a su catecismo de la iglesia católica. Ahí está la verdad. Por cualquier cosa, para los hermanos que no me conocen, Eddie José Robles lo dijo en el curso de apologética católica de los sacramentos. Porque yo no tengo ningún problema, hermanitos, en decirle a cualquier sacerdote, vea, usted está enseñando algo que la iglesia no enseña. El catecismo de la iglesia católica dice que Cristo está verdaderamente en la Eucaristía, que el purgatorio existe, que el infierno existe y todas las enseñanzas y dogmas de la iglesia católica existen. No tiene derecho a decir o poner en tela de duda lo revelado por la iglesia, por la tradición, por el magisterio, por la escritura. Entonces, estas personas se formaban, asistían a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El primer nombre que recibe la Eucaristía es fracción del pan. A la comunión. Cuando habla de la comunión es que esa iglesia caminaba junta, caminaba unida. Se los pongo así, es la iglesia primitiva, es una iglesia sinodal que caminaba juntos. Sí, hermanos, es una iglesia sinodal. Y la iglesia sinodal que nos está pidiendo que hagamos el Papa Francisco, en mi criterio personal, esto lo estoy diciendo yo, tiene que ser una iglesia eucarística, una en la doctrina y una iglesia de hermanos. ¿Qué más? Primera de Corintios 10:15. Ojo lo que dice San Pablo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aún siendo muchos, ojo, un solo pan, un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Pablo nos habla de que el sacramento por excelencia es sacramento de unidad.
el sacramento por excelencia es un sacramento de unidad. Por eso la iglesia se reúne alrededor del altar para celebrar el sacramento de la Eucaristía, cima y culmen de toda la vida cristiana. Un solo pan, un solo cuerpo, porque uno es el Señor, hermano. Y a mí me encantaría desglosarles a ustedes cómo Pablo siempre incitó a la unidad y cómo Pablo incitó al rechazo de los falsos maestros, porque es muy interesante. Seguimos adelante. La iglesia primitiva, en 1 Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en conmemoración mía. Yo sé que algunos se acaban de conectar, voy a repetir lo que dije casi al principio. Abro paréntesis. Cuidadito con los lenguajes inclusivos. Cuidadito con decir, porque esto es mi cuerpo para todos y todas. Eso es abuso litúrgico. De Corintios es que tomamos la consagración. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en conmemoración mía. En la próxima clase vamos a explicar qué significa la palabra conmemoración. ¿Qué significa esa palabra? Porque esa palabra es la que nos deja claro de que estamos hablando de un sacramento que está insertado en una alianza, en un pacto. Así que alístense, hermanos, porque la próxima clase trae una carga preciosísima de ver qué fue lo que se celebró en la noche del Jueves Santo y qué es lo que nosotros celebramos y cómo lo celebramos. Vamos a la siguiente, 1 Corintios 11:27 al 30. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ojo con esto. Si yo estuviera hablando de que la Eucaristía es simbólica o semejanza o apariencia, ¿por qué Pablo habla de que no se puede comer indignamente el cuerpo del Señor? Ojo lo que invita. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba la copa. Pero el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Comer, comulgar fuera del estado de gracia implica una consecuencia. Por eso Pablo invita a examinarnos. Entonces la iglesia nos invita a la confesión frecuente, en la medida de lo posible, para que nosotros no ingiramos el cuerpo de Cristo de manera indigna. Vamos adelante. Hablemos de las profecías. Sí, hermano. Es que el Antiguo Testamento nos tira, nos arroja, nos refiere a este misterio maravilloso que nos iba a ser dado a nosotros en plenitud. Es que es algo que nosotros, hermanos, debemos de valorar. Cristo quiso quedarse con nosotros
Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. ¿Dónde está Cristo? Todos los días hasta el final de los tiempos. En la Eucaristía. Mi hermano, mi hermana, cada 4 minutos un sacerdote consagra el cuerpo de Cristo. Cada 4 minutos que quita el pecado del mundo. Hermanos, ese es Cristo Eucaristía. Y el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento y él nos refiere de manera como a especie de sombra, pero ya es plenitud en el Nuevo Testamento cuando Cristo instituye la Eucaristía. Y vamos a ver Malaquías capítulo 1, versículo 11 que dice, pues de donde sale el sol hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso. Vayan imaginándose dónde vemos sacrificios de incienso y una oblación pura, pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Seboat. Zacarías 9:15, Yahvé de los ejércitos será su escudo, pisotearán triunfantes a los malvados. Ojo, beberán sangre como si fuera vino y quedarán repletos como la copa del sacrificio o como los cuernos del altar. Apocalipsis 21, Apocalipsis 2:17. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido. Cada vez que yo leo este texto de Apocalipsis hasta se me eriza el pelo. Ustedes no tienen idea lo chinito que me pongo cada vez que lo leo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu de las iglesias dice. Al vencedor le daré maná escondido y le daré también una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Y usted, hermano, y yo conocemos ese nombre. Cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. ¿Qué dijo San Ignacio de Antioquía, los padres de la iglesia? Discípulo de Juan, contemporáneo del apóstol Juan, y él escribió algo en el año 107 después de Cristo. Ojo, se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la carne que sufrió por nuestros pecados y la que el Padre en su bondad volvió a levantar. Esta carta se la dirigió a los esmirnios. Y yo me pregunto, hermanos, ¿en qué está pensando la iglesia alemana cuando dicen ellos que los protestantes también comulguen? ¿Cómo? Este padre de la iglesia claramente dice que se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Esos hermanos protestantes dicen que no está Cristo en la Eucaristía y cómo yo les voy a dar el santo sacramento, hermanos. Por eso también hoy yo los invito para que oremos por toda la iglesia, para que esas cosas negativas en contra de la Eucaristía, en verdad, hermanos, no se den. Porque si ustedes se fijan y si ustedes son un poquito meticulosos, se darán cuenta de que muchos de los ataques dirigidos hacia la Eucaristía muchos de los ataques son dirigidos hacia la Eucaristía. Continúo. Los judíos, hermanos,
no entendieron, no comprendieron el mensaje de Cristo. Y ellos entendieron que Jesús les estaba proponiendo ser caníbales. Eso tan es así que el Imperio Romano decía que los cristianos éramos sectarios y que los cristianos practicábamos esa vaina de ser carniceros, de ser carnívoros. Y resulta de que San Justino Mártir escribe al emperador romano una carta en el año 150 después de Cristo. Y en esa carta, San Justino Mártir le explica cuál es el culto que los cristianos hacemos, cuál es el culto que nosotros los cristianos realizamos. Llamamos, dice San Justino Mártir, a esta comida Eucaristía. Ojo, y a nadie le es permitido participar de ella, excepto, ojo, el que cree que nuestra enseñanza es verdadera. O sea, lo que decía San Ignacio, reconocer que la Eucaristía es cuerpo de Cristo y que el vino es sangre de Cristo. Porque no recibimos esto como pan común o bebida común. Pero dado que Jesucristo nuestro Salvador se encarnó por la palabra de Dios y tuvo a la vez carne y sangre para nuestra salvación, así también como se nos enseñó, la comida ha sido convertida en la Eucaristía por la oración eucarística dada por él. ¿Cuál es la oración eucarística dada por Jesús? Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. ¿Quién dice esas palabras? El sacerdote que tiene las manos consagradas. Continúo. Y por cuyo cambio nuestra carne y por cuyo cambio nuestra carne y sangre son alimentadas, y a la vez carne y sangre de ese encarnado Jesús. Esta carta, hermanos, tiene un fin, y es defender, dar a conocer, clarificar qué es lo que nosotros hacemos. Continúa la carta diciendo: el primer día de la semana tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. O sea, la comunidad, la iglesia, se reunía en un mismo lugar. Ojo, se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. O sea, se leen las cartas de Pablo, de Juan, se leía en el Antiguo Testamento. Tanto tiempo como sea posible. Y hoy, hermanos, si yo les propongo a ustedes que leamos 5 lecturas y que tengamos y que prolonguemos esta conferencia, uy, hermano, no mucho tiempo. Y la misa entre más rapidito mejor. Y a veces, yo lo digo, hermanos, a veces a mí me molesta lo siguiente: tardamos más dando avisos parroquiales, damos más avisos parroquiales y nos dilatamos más en los avisos parroquiales y no nos tomamos el verdadero tiempo y el verdadero valor en momentos importantes de la Eucaristía, como en el momento de la comunión. Oye, hermano, la comunión es casi como express. Yo creo, algunos ya ni te dicen cuerpo de Cristo, solo te la ponen y ya ni lo presentan, ya ni lo elevan. Cuerpo de Cristo. Y hermano, tómese su tiempo. Usted que es ministro, tómese su tiempo.
y quédese delante de la persona que le está dando la hostia. Porque hoy por hoy con la mascarilla la gente no se la quita, sino hasta que ya tiene la hostia en la mano y usted no sabe si se la come o no se la come. Yo estuve en una misa, en una parroquia, donde me tuve que hacer levantado, hermanos, porque la persona la tomó y se la llevó a su banca. Eso no puede suceder. Y a mí me encantó una misa en la iglesia del Carmen cuando el sacerdote dice, vamos a comulgar, por favor, todos comulgan delante del ministro. Cuidemos el santo sacramento, hermanos. Cuidemos el cuerpo de Cristo. Tratémoslo con dignidad y reverencia. Continúa diciendo la carta. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para iniciar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. O sea, hay una exhortación, hay una homilía. Hay una homilía, hay una exhortación. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás. Oración de los fieles. Cuando termine esta oración nos besamos unos a otros, el gesto de la paz. Luego se lleva el que preside a los hermanos pan y una copa de agua y vino mezclados. El presidente los toma, eleva la alabanza y gloria al Padre, al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y las gracias, y da las gracias para que todos seamos juzgados dignos de estos dones. Cuando termina la oración y la acción de gracia, todo el pueblo presente y pronuncia la aclamación diciendo amén. Cuando termina la plegaria eucarística, el pueblo dice amén. Cuando termina la doxología, continúa la carta diciendo, cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, todos los que entre nosotros se llamaban diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan y vinos eucaristizados y también se llevan a los ausentes, a los enfermos, ¿verdad? Entonces, hermanos, la Didache es un documento, digamos, que lo podemos decir de la siguiente manera. Es como el primer catecismo de la iglesia. Y la Didache dice lo siguiente, pero que nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía sin estar bautizado en el nombre de Jesús, pues de esto dice el Señor, no deis lo santo a los perros. En los domingos, reuníos y partid el pan y hacer. Ese ha sido el tema de hoy. La próxima semana vamos a continuar con la Pascua Eterna. Vamos a hablar de la misa del cielo y la misa de la tierra. Vamos a ver qué significa eso. Vamos a hablar de la alianza. Vamos a hablar de la anamnesis. Vamos a hablar de la conmemoración. Vamos a ver qué fue lo que celebró Jesús. ¿Cómo? ¿Qué hizo Jesús? Así que, hermanos, les pido que no se lo pierdan y que nos veamos en la misma hora y por el mismo canal el próximo sábado. Vamos a detener la grabación y pasamos a un corto periodo de preguntas o aportes que quieran dar. Harry.